Es un gusto saludarles. Soy Teresa Flores Peña, de la Dirección Nacional de Desarrollo Docente de Área Andina. Estoy aquí para invitarles a recorrer y reflexionar las conclusiones de nuestro pasado foro de inteligencia artificial. Allí tuvimos la oportunidad de revisar varias posibilidades de aplicación en diversas áreas disciplinares, todas con un potencial magnífico frente a las situaciones pedagógicas y al aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lady. Muy interesante, y felicitar también a los docentes por poder compartir estas experiencias y estas herramientas que están utilizando con el tema de inteligencia artificial. Así que muy interesante, y por eso también el entusiasmo ahí de quienes nos están acompañando para poder pedir también, para poder ir conociendo esto. De acuerdo, Paula, y lo más interesante es ver cómo nuestros docentes se tomaron el trabajo de investigar, de solucionar problemas específicos en cada una de sus disciplinas, y mira el uso tan interesante de estas herramientas. Yo realmente creo que ha sido un ejercicio muy potente y poderoso, porque nos está mostrando otras funcionalidades y oportunidades para poder cambiar nuestra enseñanza e inclusive generar servicios a nuestro entorno. Entonces, pues considero que ha sido una mirada de muy alto valor, y aquí mis profes veo que han sido muy ustedes exitosos. Todo el mundo les está pidiendo acceso a estas herramientas. Maravilloso. Sí, así es. Y queremos profundizar aún más con cada uno de ustedes. Y a ver, quiero comenzar haciendo una pregunta a los profesores Camilo Cardona y Andrés Carrillo, ¿ya? Para ver cómo ha impactado la inteligencia artificial la forma en que los estudiantes aprenden y los educadores enseñan en el entorno universitario. Profesor Camilo. Muchas gracias. Bueno, realmente son tantas las posibles dimensiones que se afectan, pero si de pronto hay que quedarme con una, yo diría que es una gran ventaja para desarrollar ejercicios de aprendizaje adaptativo. La medida en la que en cada aula, digamos que pues tenemos estudiantes con diferentes características y cualidades que pues de una u otra forma como educadores debemos buscar la manera de potenciar. En ese orden de ideas, pues a través de las herramientas de inteligencia artificial, pues primero que nada podemos hacer una recopilación de datos, un análisis de esa información. Esos algoritmos nos indicarán de pronto fortalezas y cualidades del estudiante, lo que nos puede llevar a desarrollar un aprendizaje personalizado, hacer de pronto ajustes dentro del proceso para, como decíamos, potenciar esas cualidades que tienen los estudiantes, sin de pronto, digamos, como dejar rezagados a otros o ir frenando a unos que de pronto han más avanzados, sino que poder ir acompañándolos a cada uno a su nivel. También, pues, poder regular un poco ese ritmo de aprendizaje, y también, pues, de una u otra manera, también poder lograr una retroalimentación mucho más ajustada para cada estudiante, que, como decíamos, le guíe o le lleve justamente a poder mejorar esas capacidades o cualidades con las que cuenta, y poder pues desarrollarlas de la mejor manera. Esto pues a su vez también nos llevará a una adaptación continua y permanente para lograr de pronto, como decíamos, afinar como tal el modelo, y de pronto mejoras también a nivel en términos de contenidos y herramientas que sean utilizadas dentro del proceso. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor Camilo, y es interesante lo que plantea. Profesor Andrés, ¿cómo ha impactado la inteligencia artificial la forma en que los estudiantes aprenden y los educadores enseñan en el entorno universitario? Es una pregunta bien compleja. Estaba tratando de como de pensar rápidamente. Y bueno, a ver, yo pienso que el proceso educativo de los estudiantes no es solo acceder a mucha información o contenido. Creo que es un proceso de formación integral. Me gusta pensar que nuestros estudiantes deben ser agentes de cambio ético, con conciencia social, con actitudes ciudadanas y, por supuesto, actitudes cognitivas necesarias para la transformación de sus comunidades y sus entornos, tanto cercanos como lejanos. En ese sentido, claro, sí o sí tenemos que adaptarnos a las inteligencias artificiales, porque posibilitan una personalización que yo diría que no tiene precedentes del proceso de formación. Podemos seguir de manera más precisa, más apropiada el desarrollo del estudiante,
y creo que dejando un poco de lado el tema de los contenidos, porque realmente creo que la información ya está, o sea, la información ya está en muchísimos lugares, en muchos lados, y nuestro rol genuinamente es apoyar ese proceso de aprendizaje integral, especialmente apuntándole a mejorar procesos de reflexión, procesos de empatía y de pensamiento crítico. Realmente creo que, al menos en mis asignaturas, que a veces pueden llegar a ser tan teóricas, les digo lo mismo, es como, miren, acá está el contenido, hay N cantidad de cursos online sobre esto de universidades super top, Harvard, Oxford, Cambridge, etcétera, pero esa es la capacidad y esa habilidad de nosotros para entrar a generar ese pensamiento crítico en ellos, esa reflexión, ese sentido de sociedad, ese sentido de yo como individuo que aporto. Entonces yo creo que la cosa va más hacia allá, pues, en mi opinión. Interesante ahí el planteamiento, profesora Andrés. Doctora Marta. Gracias, Paula. Bueno, maravillosas las reflexiones de nuestro profe Camilo y del profe Andrés. Y ahora quiero pues hacer una reflexión con el profe Ángel de Ingeniería de Sistemas Virtual y el profe Carlos Castillo, quien es docente de entrenamiento deportivo. Dos áreas muy distintas, una desde las ingenierías y otra desde la salud. Quiero preguntarles, profes, ¿cuáles son esos desafíos éticos que ustedes pueden percibir se están presentando con el uso de estos modelos a la luz de las disciplinas que ustedes manejan? Profe Bien. Ángel, empezamos contigo, por favor. Bueno, señora, muchas gracias, doctora. Bueno, pues yo pienso que es una cantidad de desafíos bastante amplios, pues debido a que estos sistemas se entrenan con grandes volúmenes de datos. Estos pueden reflejar en cierta medida alguna inclinación por sus creadores, lo que puede llevar a que sean discriminatorios. Manejan todo tipo de información, lo que plantea preocupación sobre la privacidad en que los usuarios tengan control sobre sus datos y que se tomen medidas para proteger su privacidad. Es decir, nosotros cuando vamos a acceder a estas herramientas, ellos nos piden unos datos para poder manipularlas, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces, pues, es delicado el manejo que se le puede dar a estos datos. Estos sistemas pueden tomar decisiones generando un impacto significativo. Por lo tanto, es importante establecer normas y procesos para garantizar que estos sistemas se utilicen de una manera responsable. Es decir, que los desarrolladores deben de ser transparentes sobre cómo funcionan estos sistemas. Aparte de eso, pues indicarnos cómo se van a recopilar estos datos y también la forma en que se van a utilizar. Los sistemas deben de diseñarse para ser inclusivos y evitar sesgos. Ese factor a mí me parece que es muy importante. Por parte de los usuarios se debe tener un control sobre su aprendizaje. Debe haber claridad sobre quién es el responsable de las decisiones que tomen estos sistemas. Hace poquito estaba leyendo un artículo bastante interesante sobre las normas éticas que deben de tener, inclusive la ONU, toca estos temas porque ya se está utilizando la inteligencia artificial para temas de guerra. Entonces es muy delicado y sí considero que debe de haber como una propuesta en que se involucre a toda la comunidad, es decir, a las personas encargadas de desarrollar este tipo de sistemas de información, a los educadores. Siempre el sistema educativo hace unos aportes bastante interesantes y en sí a la comunidad en general para crear una normatividad que permita un desarrollo útil
a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, profe. Entonces, definitivamente esa reglamentación que debe haber sobre su uso y también dar un acceso equitativo. Muy interesante esa perspectiva. Profe Carlos, ¿cómo ves tú estos desafíos éticos que tenemos frente al uso de la inteligencia artificial? Gracias, doctora. Sí, mira, hay tres aspectos que me parecen relevantes que hay que tener en cuenta. El primero, profundizar en todo lo concerniente con humanismo digital. No debemos de olvidar que por más inteligencia artificial que sea desarrollada por tecnología, hay una persona que está detrás de estos desarrollos y que hay una persona que va a estar impactada por estos desarrollos. Entonces es algo que es fundamental y no perder esa esencia de personas y que estamos trabajando con personas para garantizarlo. En segundo aspecto, el tema de integralidad de la información. Tenemos una gran cantidad de fuentes y una gran cantidad de accesos a estas herramientas, pero hemos de garantizar que los autores y las personas que están detrás de esos desarrollos sean reconocidos y puedan tener esos créditos desde la parte de sus citaciones, desde la parte de sus desarrollos. Y aparte de eso, no olvidar y no contemplar y radicar todo a una herramienta digital. Debemos de, como seres humanos, también aportar desde esos desarrollos a la conceptualización y a la posibilidad de generar realmente un trabajo con esa información que tenemos. Y en el tercero, de acuerdo con lo que el profe Ángel mantiene, poder garantizar la seguridad y la privacidad de esos datos que estamos manejando. Eso es fundamental teniendo en cuenta de que tenemos acceso desde menores de edad, de personas con condiciones vulnerables, desde personas con situaciones que tienen datos que no deberían de estar compartidos y no deben de ser públicos con todo el mundo. Y esa es una labor que todos tenemos. Es cierto que al ser una computadora ella no va a poder decidir si esto puede ser privado o esto puede ser público. Los que tienen el acceso a esas decisiones son los usuarios que están manejando esta información. Y por eso es fundamental tener claro y dejar pautas claras sobre estos requisitos, estas sesiones de derecho, esas concesiones que se les da a las diferentes plataformas para que realmente no haya ningún tipo de brecha desde los niveles éticos. Profe, excelente, porque mencionas algo que siempre nos ha inquietado en la academia, ¿no? Y es ese volver a la esencia, volver a la formación humana, de la cual Ariandina, pues, ha sido un ejemplo maravilloso gracias a nuestro sello transformador, y es el, primero formemos en esos comportamientos, en ese respeto, y también asumamos el desarrollo de estos nuevos modelos. Excelente, profe, muchas gracias. Sigue, Paula, por favor. Gracias, Marta. Sí, interesante ahí cuál es la esencia y que se vaya llevando a cabo en cada una de las asignaturas que dicta los profesores que hoy nos acompañan. Y ya para ir finalizando este panel de conversación, profesor Germán Acevedo, a ver, ¿cuáles son las perspectivas futuras de la inteligencia artificial en la educación universitaria y cómo crees que cambiará la experiencia educativa en los próximos años? Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, esa pregunta yo la enmarco como en tres cosas principalmente, que es lo que hemos podido ver en todas las aplicaciones, herramientas que hemos utilizado. Y es que cada vez los estudiantes van a tener un aprendizaje más personalizado, ¿cierto? Es decir, vamos a poder adaptar con la creación de contenidos que a veces era tan limitante, ¿cierto? Ya vemos ahorita herramientas que tal vez están en beta ya muy pronto, un nivel más alto, que solamente con un texto podemos generar videos en aspectos que a veces queremos, imágenes, herramientas de educación que nos permiten, guías. Entonces, para mí la personalización del aprendizaje es uno de los factores que más va a tomar relevancia, pero y es más, contestando a una pregunta que estaba en el chat ahorita, es el tema de que los profesores son los que entran a mediar la tecnología, ¿cierto? Entonces entramos a mediar ese proceso y de cómo se aplica y de cómo realmente va a tener un objetivo de aprendizaje claro, que es un punto fundamental. Lo segundo, que es como lo pudimos ver con Sara, es que el estudiante, yo creo que ahorita las curvas de aprendizaje van a ser más rápidas, porque lo que debemos buscar con el conocimiento y con la inteligencia artificial es que el estudiante, cuando llegue a su vida laboral, de alguna forma, o llegue a estos nuevos campos, pueda solucionar problemas de manera más efectiva. Eso es un punto importante, que esas herramientas que está utilizando, entonces que van saliendo, tengan la capacidad de utilizarlas para esa solución de problemas. Por eso me gustaría meter, hay tres palabras que varios autores han utilizado, tres momentos, y es que todos, incluido profesores y estudiantes, tenemos que tener la capacidad de, uno, aprender,
2, desaprender y 3, reaprender. Porque lo que estamos hablando hoy, mañana puede cambiar totalmente con una nueva aplicación, una nueva herramienta tecnológica. Entonces, esa capacidad de reaprender va a ser fundamental, de que entendamos que mañana podrá salir el GPT 10.0, el Perplexity, podrá salir todo lo que las herramientas que hemos visto en un nivel superior y nos tendremos que replantear nuevas cosas y estas nuevas conversaciones que hemos tenido del tema ético. Y por último, pues adaptación tecnológica que siempre va a ser importante de conocer de alguna manera cómo estas herramientas van a ser más eficaces para sí mismo el autoaprendizaje. El autoaprendizaje va a ser fundamental y como lo mencioné en Edutecnia, de alguna forma era el tema de que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a un profesor porque la pasión la transmitimos nosotros y es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá es decirle a los demás profes que estas herramientas las podemos aplicar en clase, las podemos aplicar como método de aprendizaje y definitivamente eso va a generar en el estudiante mayor interés, que es lo que va a hacer que un estudiante tenga más motivación de aprender. Muchas gracias, Pablo. Es verdad, Germán, no se puede perder esa esencia y que por más que exista el o sea, que seamos autónomos, claro, necesitamos de estos docentes porque los docentes son quienes vamos entregando justamente las experiencias y podemos contarle cómo es la realidad a nuestros estudiantes. Profesor Jordi Cruz, la misma pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas futuras de la inteligencia artificial en la educación universitaria? ¿Y cómo crees que cambiará la experiencia educativa en los próximos años? Claro que sí. Listo. Para mí, bueno, la inteligencia artificial es algo que ya está acá. Ya estamos empezando a convivir con ella, aprender a utilizarla. Entonces, es algo como cuando cambiamos de celulares y nos pasamos a los celulares más inteligentes. Fue un cambio que a todos les dio duro. Entonces, es como saber aprovechar estas herramientas. ¿Qué le veo fascinante, por ejemplo, la inteligencia artificial? Que nos puede servir como tutores con asistencia 24/7. En cualquier momento vamos a poder hacer consultas sin necesidad de llevarlo a esperar mucho tiempo a que nos generen una respuesta a la duda que tengamos. Pero también veo que puede ser una brecha muy grande en temas socioeconómicos. ¿Qué pasa? Que de pronto no todo el mundo tenga acceso a estas inteligencias artificiales y los que sean más favorecidos pues van a tener mayores como ventajas sobre personas que no van a tener como tal este acceso. Entonces puede haber una brecha muy grande entre estas dos poblaciones, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? También que nos podemos empezar a perder el tema crítico cuando lo dejamos todo a base de la inteligencia artificial. Entonces, puede que dejemos toda la parte crítica la haga ellos y nosotros digamos como sí, está bien, me parece que está perfecto, copiemos, peguemos y enviamos el trabajo así como está. Entonces, ojalá que pues, ese tema crítico que tenemos nosotros como humanos no se vaya a perder pues, por estas inteligencias artificiales. Veo que puede ser muy útil en lo que ya hemos comentado, que puede ser un asistente 24/7 para cualquier apoyo en diferentes actividades o tareas, pero pues tenemos que mirar también cómo reducir esta brecha en que pues, los más favorecidos o los que tengan acceso a internet o acceso a un computador pues puedan acceder como tal a estas inteligencias artificiales para el apoyo en cualquier actividad y los que no, pues les va a tocar seguir trabajando como hacía habitualmente la educación. Y mal que no bien, pues la educación es como lo único que no ha cambiado en cientos de años, porque hemos visto que ha cambiado la forma de la mensajería, cómo nos comunicamos con otras personas, pues la educación ya está empezando a tomar un rumbo un poco diferente con estas inteligencias artificiales. Vamos a ver qué nos depara, ya que prácticamente están acá encima, en una fase beta, pero en un futuro, en un año, puede que ya todo el mundo tenga un acceso un poco más completo a estas inteligencias. Así es, y lo importante ahí, profesor Jordi, interesante lo que planteas, es que no perder de foco, que no generemos sigamos ampliando mucho esta brecha con este mundo de las tecnologías con nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos los profesores por sus interesantes aportes y sus reflexiones. Doctora Marta. Gracias, Paula. No, pues queda uno con muchísimo más interés aún de conocer mejor estos modelos. Quiero de nuevo felicitarlos, mis profes, pues
Vamos ahora, Paula, maravillosas las intervenciones en este pequeño foro que acabamos de realizar con cada uno de nuestros profes y queremos darle paso entonces ya a la parte de las conclusiones. Lady, por favor. Claro que sí, doctora Marta. Han sido unas excelentes intervenciones, experiencias y perspectivas, ¿no? Pero ante todo los grandes desafíos sobre el uso de tecnologías educativas, la implementación de inteligencia artificial en nuestros entornos académicos y la innovación para la consecución de una educación de calidad y de unos aportes a la construcción de las metas e indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, y como usted lo acaba de indicar, me permito presentar a la doctora Olga Ramírez Torres, decana de la Facultad Nacional de Educación de Área Andina, y a la doctora Teresa Flores, directora nacional de Desarrollo Docente, quienes nos acompañarán con unas conclusiones y unas palabras de cierre de este segundo foro de inteligencia artificial. Doctora Olga. Muchas gracias, Lady. Gracias, Marta y doctora Paula. Primero que todo, yo quiero expresar mis felicitaciones a los profesores por habernos permitido conocer de primera mano estas experiencias tan maravillosas. Creo que ellos nos han demostrado que hay que arriesgarse, hay que acercarse a la innovación y a la inteligencia artificial con un sentido pedagógico, y es aquí donde yo quiero centrar mi reflexión. Quiero resaltar el trabajo que realizó Germán en torno a SARAC, que es esa herramienta que ellos están trabajando y que me parece que posibilita el ejercicio como sistema de acompañamiento en la rehabilitación cardíaca, generando una salud más personalizada, un acompañamiento profesional, un rendimiento monitoreado y una aplicación innovadora y una conexión constante. Creo que con esta herramienta los estudiantes pueden tener un desarrollo en su ejercicio académico con mayor confianza y conociendo estas ventajas pueden ser efectivamente esos estudiantes que van a enfrentar los desafíos del siglo XXI. Al profesor Ángel Alberto, con el aula futurista, con la inteligencia artificial, quiero resaltar cómo él se ha acercado a estas herramientas para el proceso de la normalización de las bases de datos. Creo que en este escenario en donde él demostró que la ganancia pedagógica es que a través de estas herramientas los estudiantes centran la atención en las sesiones sincrónicas, que quizás es allí donde tenemos un máximo desafío. A veces sentimos que los estudiantes en esos encuentros sincrónicos pues no se conectan tan fácilmente, y con el uso de la inteligencia artificial el profesor Ángel Alberto pues logra este ejercicio y hace que estas sesiones sean más atractivas y prácticas con el uso de estas herramientas, y eso ha permitido que los estudiantes pues tengan diversas percepciones con esta utilización de las herramientas, lo que hace que se enriquezca el debate en el aula. La participación activa de los estudiantes. El profesor Camilo Augusto, con el análisis de las vulnerabilidades con el Beagle Security, pues ha permitido hacer un ejercicio bastante importante con sus estudiantes para enseñar cómo agilizar grandes cantidades de datos y detectar esos patrones y esas tendencias, y les permite a los estudiantes utilizar las técnicas en los análisis forenses, en los análisis de datos forenses. Entonces, fíjense que cuando llegan estas herramientas al aula hay otra perspectiva en la interacción entre los estudiantes y con el conocimiento. El profesor Andrés Camilo con Connected Papers, esa herramienta visual para ayudar a los investigadores. Quizá la investigación aquí encuentra una gran fortaleza para explorar documentos relevantes para el campo de trabajo y facilitar esas tareas que son complejas, que son como monótonas, y generar esos escenarios de aprendizaje mucho más interactivos. Y el profe Carlos Alberto, con ese asistente de investigación gestionado por la inteligencia artificial ELISIT, nos permite ver
de una manera tan sencilla cómo se ayuda a automatizar ese flujo de trabajo de investigación utilizando un aprendizaje mucho más automático, revisar y analizar la información y ampliar las posibilidades de trabajo y de los desarrollos. Esto en el área de la investigación es una cosa maravillosa. Y por supuesto el profe Jordi, con los análisis de datos con inteligencia artificial, pues nos entrega una herramienta que pues por supuesto requiere ese conocimiento previo del Excel, pero que hace que adelantar esos procesos complejos frente a ese análisis de datos se vuelva un poco más sencillo. Yo de verdad resalto esas riquezas pedagógicas, cómo logramos enganchar, por decirlo de alguna manera más coloquial, al estudiante en temas que a veces suenan complejos y que hace que ellos encuentren un desarrollo tecnológico pertinente a su desarrollo profesional. Creo que con esto avanzamos mucho en esa formación de competencias de los estudiantes para el siglo XXI y cómo ellos deben ver el mundo global, el mundo del conocimiento, pero que también pueden apoyarse en estas herramientas y les va a permitir llegar al mundo laboral con competencias digitales pertinentes, con propuestas innovadoras y sobre todo que sean capaces de pensarse que el desafío del nuevo profesional es estar al tanto, actualizado, y el uso de estas herramientas en el aula efectivamente los lleva a desarrollar esas competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida. Qué bueno, mis queridos profesores, que ustedes nos dan esta lección de pedagogía actual, de innovación en el aula y sobre todo que ustedes logran impactar a sus estudiantes, hacer que su aprendizaje sea significativo y que su experiencia en el aula de la mano de ustedes sea efectivamente memorable. Muchas gracias por este escenario, por este espacio y por su participación y sobre todo por su gran ejemplo. Felicitaciones porque así se construye saber pedagógico. Gracias, doctora Olga. Y bueno, doctora Teresa, bienvenida y contigo terminamos esta sesión de conclusiones, no sin antes compartir algunos de los comentarios que se encuentran en el chat antes de finalizar este segundo foro de inteligencia artificial. Doctora Teresa. Muchísimas gracias, Lady. Muchísimas gracias a todos. Hemos tenido un espacio supremamente interesante de compartir una serie de experiencias y responder a unas inquietudes que nos han planteado las doctoras Marta y Paula, muy oportunas con respecto al uso de la inteligencia artificial. Seguramente los presentes han ido tomando unas ideas y cada uno de nosotros va recabando, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos con los que yo me voy a quedar? Yo quisiera dejar algunos a consideración de todos. El primero de ellos, nuestros expositores nos han recordado la preciosa oportunidad de este momento de adaptar las formas pedagógicas para que efectivamente atendamos a esas posibilidades y formas de aprendizaje. Uno de nuestros expositores decía, en este momento, como en ningún otro, tenemos la posibilidad de personalizar la acción pedagógica y llevarla a esas formas de aprendizaje de cada uno de nosotros. Es una solicitud que se ha recibido siempre a lo largo de la historia, ¿no? De manera particular en estos tiempos en los que el estudiante quiere verse cada vez más involucrado en el proceso formativo. Entonces, esa posibilidad de personalizar el aprendizaje, de darle un ritmo que cada quien pueda aprovechar y de reconocer las posibilidades de nuestros estudiantes y desde luego las nuestras como docentes, pues es una oportunidad de oro. Así seguramente podremos analizar mucho más formas de flexibilidad, formas de trabajo con grupos, con ejercicios individuales. Tenemos un abanico muy, muy amplio de posibilidades allí. Y una segunda idea que quisiera dejar, y es la oportunidad de trabajar desde
unos parámetros de transparencia. Otro de nuestros expositores nos ha recordado ello. La necesidad de proponer unas formas de actuación, un diálogo permanente, un acuerdo permanente, para que siempre esa mirada de la transparencia, de la claridad en el proceder nos guíe. Allí hay un punto muy importante, porque es parte de lo que nosotros siempre queremos trabajar con nuestros estudiantes, cómo forjamos estas miradas y cómo afianzamos y fortalecemos esa mirada ética con nuestros estudiantes. Entonces, la posibilidad de reconocer la inteligencia artificial, sus posibilidades, ponerlas en la justa medida y llevarlas desde esos esquemas, tenemos allí una oportunidad más. Una tercera idea, y es cómo nosotros nos movemos efectivamente desde las miradas del humanismo digital, y es que allí tenemos una posibilidad muy interesante siempre de rescatar la persona. Es nuestra labor como docentes, es nuestra labor como educadores en nuestro sistema, ¿no? Tener a la persona de la mano, reconocer sus posibilidades, llevarle a que lleve a la mejor expresión y mayor expresión sus proyectos de vida, porque allí tenemos una posibilidad muy interesante de seguir avanzando. Yo diría que haría una invitación, y es que repliquemos 1, 100, 1000 veces lo que hemos hecho para este ejercicio, y es que cada uno de nosotros, y en particular los profesores que hoy nos han acompañado exponiendo sus experiencias, se han encontrado con la inteligencia artificial, con cada una de esas aplicaciones, las han analizado, las han comprendido, las han tomado, las han adaptado, las han puesto en marcha, las han trabajado con sus estudiantes. Luego nos hemos volcado a este espacio para compartir lo que aquí se ha hallado, que es lo que nos permite que esa cultura pedagógica sea cada vez más viva. Entonces digo yo que la invitación es que sean 1, 100, 1000 veces, ¿no?, en un foro de este tipo, en la conversación que tenemos con nuestros compañeros, siempre buscar, analizar, poner en juego y compartir. Es lo que nos permite aprender y revivir esos modos que nos nutren a nosotros como docentes y a nuestros estudiantes. Qué gran oportunidad. Muchísimas gracias. Doctora Marta, Paula, por favor. Gracias, doctora Teresa. Y como lo indicas, pues sí, queremos despedir este foro con la venida de la doctora Marta y de Paula, no sin antes agradecer a todos los asistentes por sus comentarios. Hay muchos comentarios en el chat frente a la oportunidad que le brindan los profesores de generar nuevos procesos en el aula. Para algunos ha sido muy interesante la participación en este foro. Algunos aspectos y procesos que no conocían les han abierto la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. Y bueno, creo que es importante. Nos están compartiendo en el chat el enlace de YouTube, en donde quedará también grabada esta sesión de foro. Y bueno, nada, agradecerles de nuevo a todos en Colombia, docentes, estudiantes, personal académico administrativo de la Fundación Universitaria del Área Andina, de nuestra seccional Pereira, a nuestra rectora de la sede Valledupar, quien también está por aquí conectada, a nuestros directores nacionales y bueno, a todo aquel que nos acompaña también desde EduTIC, desde Chile y desde otras latitudes. Doctora Marta y Paula, el cierre es todo de ustedes. Bueno, muchas gracias, Lady, muchas gracias a Área Andina por habernos invitado a nosotros de EduTIC para estar siendo parte de este foro. Interesante temática. Yo solo, y brevemente, bueno, nuevamente felicitarlos por las herramientas que están utilizando y cómo están trabajando con estas nuevas tecnologías. Y nuevamente el llamado es que, así como los docentes que hoy nos presentaron, ellos ya las están utilizando y la están viendo como un aliado. Todo el resto en el mundo de educación, veamos las tecnologías y estas oportunidades como un aliado, no como una competencia, sino más bien, y mostrémosles al mundo de los estudiantes que están aprendiendo gracias a nosotros, que también
sepan vivir con estas aplicaciones que nos van a permitir ir más allá y poder seguir investigando. Así que un abrazo muy grande para cada uno de ustedes y a todos quienes están conectados. Y muchas gracias a Ariandina por invitarnos a ser parte de estas interesantes actividades y reflexiones que podamos hacer de manera conjunta, donde nosotros somos unos fieles y vamos a potenciar mucho que el tema del relacionamiento y el tema de poder compartir experiencias es lo que nos va a ayudar para que la educación siga mejorando. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias, Marta, por la invitación. Paula, gracias a ti, a EduTIC, por supuesto a Francisco, a Hernán, por creer en lo que viene desarrollando el área andina y a nuestros profes y equipo de la Academia del Área Andina, agradecerles de nuevo a nuestro rector José Leonardo, a Helka, a Felipe, y bueno, yo solamente quiero complementar lo que muy bien expusieron Olguita y Tere, y es que estamos ante un mundo de constante cambio en el que la tecnología nos tiene que ayudar a tomar decisiones inteligentes. Entonces, ¿cómo logramos hacer un uso inteligente de la inteligencia artificial para resolver las grandes problemáticas de la humanidad? No puede ser que estamos permeados por estas nuevas tecnologías y seguimos viendo hambre, seguimos viendo más de 600 millones de personas en el mundo en pobreza extrema. En Colombia, 7,5 colombianos viven en pobreza extrema, violación a los derechos humanos, desastres naturales, y nosotros pensando que la inteligencia artificial nos va a solucionar esos problemas. No, la inteligencia artificial nos va a generar caminos para que nosotros, desde el pensamiento crítico y desde nuestro conocimiento que tenemos que formar en las universidades, seamos capaces de formar a esos líderes que van a tomar las decisiones adecuadas para cerrar brechas, para hacer de este planeta un mundo sostenible. Así es que tenemos mucho trabajo aún en la educación superior. Muchas gracias a todos. Un abrazo, equipo de Ariandina, un abrazo, equipo de EduTIC, y un abrazo para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias.